mamá, por favor. Solo una noche. Mi hija Maya, de 8 años, me agarraba la mano con tanta fuerza que le dolían los dedos. Estábamos en el porche de mis padres, con una sola bolsa de viaje entre las dos, todavía oliendo a humo del incendio eléctrico que había arrasado parte de mi casa horas antes. Detrás de mi madre, pude ver flores blancas, botellas de champán, bandejas de catering y adornos dorados que cubrían la sala de estar. Mamá apenas miró a Maya. Tu hermana celebra aquí su fiesta de compromiso, dijo. No podemos permitir este drama. La miré fijamente. Los bomberos dijeron que no podemos volver a casa esta noche. Su padre se puso a su lado. Hay hoteles, Clarice. Tenemos invitados. No podemos permitir que todos entren en habitaciones con olor a humo y restos de incendios. Entonces Maya miró a mi madre. Abuela, ¿puedo dormir en la antigua habitación de mamá? La mano de mamá se apretó contra la puerta. Ni siquiera le contestó a su nieta. La cerró y entonces oí el clic del cerrojo. Ese pequeño sonido lo cambió todo. Porque mis padres me acababan de dejar fuera de la casa que yo les había ayudado a mantener en secreto durante 7 años. Me quedé allí un segundo más, mirando fijamente la puerta. A través de ella oí a alguien reír. En algún lugar del interior, se oyeron copas tintineando. Maya me tiró de la manga. Mamá. Bajé la mirada. Su cabello aún conservaba un leve olor a humo. Se había cambiado de ropa después de que los bomberos nos desalojaran de la propiedad, pero se veía agotada. ¿Volvemos a casa? Esta noche no, cariño. ¿Dónde estamos durmiendo? Tragué saliva. Encontraré algún sitio. 3 horas antes, un electricista me había explicado por qué parte de mi casa no podía habitarse de forma segura. Ahora, desde la entrada de la casa de mis padres, buscaba habitaciones de hotel. El alojamiento decente más barato que había cerca seguía costando más de lo que quería gastar, sobre todo teniendo en cuenta las reparaciones que se avecinaban, pero Maya necesitaba una cama, así que lo reservé. Nos marchamos en coche mientras los trabajadores llevaban bandejas a través de la entrada principal de la casa de mis padres para la fiesta de compromiso de Vanessa. En el hotel, Maya apenas se metió bajo la manta antes de quedarse dormida. Me senté a su lado con mi portátil y mi teléfono intentando calcular cuánto me iba a costar el incendio, alojamiento temporal, reparaciones eléctricas, restauración, deducibles del seguro. Entonces abrí mi aplicación bancaria y ahí estaba, transferencia programada, 3,200 pesos, contribución hipotecaria de Bennett. Me quedé mirando la pantalla. Llevaba 7 años haciendo ese pago cada mes. Todo empezó cuando el negocio de papá tuvo problemas y mamá me llamó llorando. Sin ti, Clarice, podríamos perder esta casa. Nunca olvidé esas palabras, así que ayudé mes tras mes, año tras año. Abrí el historial de transacciones e hice el cálculo. $268.800, casi $270.000. Sin embargo, esta noche, cuando su nieta necesitó una habitación durante unas horas, al parecer éramos demasiado problemáticos como para que entraran en casa. Mi pulgar se detuvo sobre la configuración de pagos recurrentes. Luego pensé en el champán, el servicio de catering, los muebles nuevos que había visto desde la puerta, las reformas que habían terminado meses atrás. De repente, algo dejó de tener sentido. Pulsé cancelar transferencia recurrente. Apareció una confirmación. La pulsé. Sentada junto a mi hija dormida en aquella habitación de hotel barata, una pregunta no dejaba de rondarme la cabeza. Si mis padres necesitaban desesperadamente mis $3,200 mensuales para mantener su casa, ¿cómo podían permitirse todo lo que acababa de ver dentro? Mi teléfono empezó a sonar antes de que Maya se despertara. Mamá. Por un estúpido segundo, pensé que llamaba para preguntar cómo había dormido Maya. Contesté en voz baja para no despertarla. Hola. Clarice, ¿qué hiciste? No, buenos días. No. ¿Está bien, Maya? Me incorporé. ¿De qué estás hablando? El pago de la hipoteca. Recibimos una notificación de que su transferencia automática fue cancelada. Dígame que fue un error.
Miré al otro lado de la habitación del hotel y vi a mi hija durmiendo bajo la fina manta blanca. No, no lo fue. Mamá guardó silencio. Luego su voz se endureció. Sabes que dependemos de ese dinero. Casi me río. Interesante. Anoche Maya y yo contamos contigo para una habitación. Eso es completamente diferente. ¿Cómo? La voz de papá se escuchó de repente a través del teléfono. Clarice, los miembros de la familia se ayudan mutuamente sin llevar la cuenta. Me quedé mirando al techo. Vale, papá. ¿Cuándo fue la última vez que Vanessa pagó algo de tu hipoteca? Ninguno de los dos respondió. Mamá. Todavía nada. Finalmente, papá dijo, Vanessa está comenzando su vida. Tiene un compromiso, una boda que planear. No debería tener que cargar con ese tipo de peso. Ahí estaba. Vanessa tenía 29 años. Tenía 25 años cuando mi madre me llamó llorando porque el negocio de mi padre iba mal. Supuestamente, estaban a punto de perder la casa. Acepté ayudar temporalmente. De alguna manera, ese tiempo se convirtió en 7 años. Mientras tanto, habían remodelado su cocina. Tenían muebles nuevos en la sala. Se habían ido de vacaciones. Y anoche, mientras mi casa, dañada por el fuego, permanecía acordonada con cinta de emergencia, los servicios de catering llevaban champán a la suya. Bajé la voz. Envíame tu estado de cuenta hipotecario actual. Mamá respondió de inmediato, absolutamente no. ¿Por qué? Nuestros documentos financieros no son asunto suyo. Eché un vistazo a la aplicación bancaria que seguía abierta en mi teléfono. Todo aquello que requiera $3.200 de mi dinero cada mes se convirtió en mi negocio hace mucho tiempo. Clarice, sin declaración, sin pago. Terminé la llamada. Por una vez, no devolví la llamada cuando mamá volvió a llamar. Un minuto después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo abrí. Robert, tráeme los papeles de la hipoteca. Papá negó con la cabeza. No. Adelante. Este es mi negocio financiero. El abuelo metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Papá se acercó a él. ¿Qué estás haciendo? El abuelo ya estaba llamando a alguien. A mi asesor financiero. Papá, cuelga. El abuelo levantó una mano para detenerlo. La llamada se conectó. Soy Arthur Bennett. La expresión de papá cambió. El abuelo se alejó unos pasos escuchando. Sí, la reestructuración que ayudaste a organizar para Robert. Papá. El abuelo lo ignoró. Necesito que busquen esos registros. Robert extendió la mano hacia el teléfono. El abuelo retrocedió y lo miró fijamente. Luego dijo por el auricular, quiten todo. Quiero saber exactamente qué ha estado pagando mi nieta. El asesor del abuelo confirmó lo suficiente esa noche como para que papá dejara de discutir. Los registros completos llegaron poco después. Y cuando el abuelo me lo contó todo, la verdad resultó ser más simple y más fea de lo que esperaba. 7 años antes, mis padres habían pasado por momentos muy difíciles. La crisis económica de mi padre les había generado deudas que no podían afrontar con facilidad. Y mi aportación mensual de $3,200 realmente ayudó a proteger la casa. Por eso nunca la cuestioné. Pero la emergencia no duró 7 años. El abuelo intervino. Ayudó a papá a reestructurar sus deudas y a estabilizar la hipoteca. Después de eso, papá le aseguró repetidamente al abuelo que todo estaba bajo control. Nadie me dijo nada. Mis transferencias automáticas simplemente continuaron mes tras mes, año tras año. Y como mi dinero cubrió un gasto tan grande del hogar, mis padres pudieron usar más de sus ingresos para otras cosas. Las reformas, las vacaciones, los muebles, las fiestas, incluso la elegante fiesta de compromiso que nos rodeó esa noche. El abuelo miró fijamente a papá al otro lado de la sala. Cuando ayudé con el pago inicial de esta casa, ¿qué te dije? Papá no dijo nada. El abuelo respondió por él. Ya te dije que esta casa nunca debía convertirse en una carga para tus hijas.
Mamá se cruzó de brazos. Clarice se ofreció como voluntaria para ayudar. Sí, dije. Todos me miraron. Me ofrecí voluntario porque no dejabas de decirme que podías perder la casa sin mí. Los labios de mamá se tensaron. Todavía teníamos gastos. Entonces deberías haberme dicho que la emergencia había terminado y haberme preguntado si quería continuar. Levanté mi teléfono. No me diste esa opción. El abuelo miró a mamá. ¿Y ayer, por qué Maya no pudo dormir aquí? Mamá miró hacia Vanessa. Por una vez, Vanessa no la rescató. Finalmente, mamá dijo, quería que una noche transcurriera como es debido. La fiesta de compromiso de Vanessa era importante. Si Clarice hubiera llegado después de un incendio, todos se habrían pasado toda la noche hablando de eso. Vanessa la miró fijamente. Mamá. ¿Sabes a qué me refiero? No, no lo creo. Vanessa se apartó de ella. Nunca te pedí que echaras a Clarice y a Maya. Fue tu compromiso. Y Maya tiene 8 años. Eso acabó con cualquier protección que mamá pensara que Vanessa le brindaría. El abuelo se volvió hacia papá. Si Clarice deja de pagar, ¿podrás pagar esta casa? El silencio de papá fue la primera respuesta. Finalmente, dijo, podemos hacer ajustes. Entonces hazlos. Papá levantó la vista. ¿Qué significa eso? Eso significa que no vengas a mí. La voz del abuelo se mantuvo tranquila. Ni préstamo, ni hipoteca, ni rescate. Si no puedes pagar esta casa con tu propio dinero, no te la quedas. Mi padre me miró entonces. Pude ver cómo hacía los cálculos. Mi cancelación ya no era una amenaza. Eran $3,200 menos cada mes. Mi madre se me acercó. Clarice, lo que sea que haya pasado ayer, podemos hablarlo en privado. Ya no hay nada más que discutir. ¿De verdad vas a hacerle esto a tus padres? Miré hacia Maya. Ahora estaba sentada tranquilamente cerca del abuelo, con su mochila a su lado. No. Guardé el teléfono. Voy a dejar de hacérmelo a mí misma. La fiesta de compromiso nunca se recuperó. Los familiares empezaron a marcharse temprano. Nadie gritó. No hacía falta. Las personas que habían pasado años admirando la hermosa casa de mis padres ahora sabían quiénes habían ayudado discretamente a mantenerla en pie. No exigí que me devolvieran mis $268,800. No los amenacé. Simplemente dejé de realizar cualquier otro pago y, sin ese dinero, la realidad se impuso rápidamente. Mis padres primero recortaron gastos y luego intentaron refinanciar la hipoteca. No fue suficiente para que la casa, demasiado grande, fuera cómoda de mantener. A los pocos meses, la pusieron a la venta. Nuestra relación también cambió. Mamá a veces ponía a prueba los límites con comentarios sobre todo lo que estaban viviendo. Papá prefería el silencio. Ninguno de los dos volvió a recibir un pago de hipoteca de mi parte. Vanessa me llamó en privado después de la fiesta. Realmente no lo sabía. Te creo. Debería haber preguntado más. Se disculpó por haberse beneficiado de una dinámica familiar que nunca se había molestado en analizar. No nos hicimos amigos de la noche a la mañana, pero empezamos a reconstruir nuestra relación sin que mamá y papá se interpusieran entre nosotros. El abuelo ayudó de una manera completamente diferente. Mientras los contratistas reparaban los daños causados por el incendio, se aseguró de que Maya y yo tuviéramos un alojamiento temporal donde ella pudiera dormir sin preocuparse de si alguien nos quería allí. Y cada mes, los $3,200 que antes se esfumaban en la hipoteca de mis padres se quedaban conmigo. Reconstruí mis ahorros de emergencia. Ahorré más para Maya. Meses después del incendio, por fin volvimos a entrar por la puerta de nuestra casa. Las paredes dañadas habían sido reparadas. El olor a humo había desaparecido. Maya subió corriendo las escaleras e inmediatamente empezó a decidir de qué color quería su habitación. Me quedé en el umbral de la puerta escuchándola. Durante 7 años, pensé que ser responsable significaba nunca decir que no. Pensé que ayudar a mis padres demostraba que pertenecía a ese lugar.
Pero cuando mi casa se incendió y mi hija necesitaba una habitación segura, me demostraron con exactitud lo poco que habían servido esos pagos. Nos habían dejado fuera. Finalmente dejé de pagar para que me dejaran entrar de nuevo. Y cuando Maya me llamó desde abajo para preguntar si podía pintar su habitación de azul, sonreí y le respondí. Porque esta casa era nuestra. Y nadie podía obligarnos a ganarnos el derecho a pertenecer a ella. La noche en que nos dejaron fuera de su casa fue la noche en que finalmente dejé de pagar por mi lugar en su familia. Mamá, si nos haces esto, no esperes que te tratemos como a un miembro más de la familia. Lo leí 2 veces. Entonces miré a Maya, que dormía a 3 metros de distancia. Menos de 12 horas antes, mis padres habían dejado a su nieta fuera de casa durante una emergencia en su vivienda, y creían que el hecho de haberles impedido recibir el dinero me convertía en una persona desleal. Esa misma tarde, no tenía ninguna intención de acercarme a la casa de mis padres. Entonces Maya levantó la vista del mostrador del hotel. Mamá, mi mochila escolar todavía está en el coche del abuelo Robert. Lo recordé de inmediato. Papá la había recogido del colegio a principios de esa semana y se nos había olvidado de devolvérselo. Sus deberes estaban dentro de casa, así que conduje hasta allí con la intención de hacer exactamente una cosa: coger la mochila de Maya e irme. Por desgracia, la fiesta de compromiso de Vanessa ya había comenzado. Había coches aparcados en fila. A través de las ventanillas, pude ver a los familiares charlando bajo la decoración dorada que había visto la noche anterior. Llamé a la puerta. Mamá abrió la puerta. En el momento en que me vio, su expresión cambió. ¿Qué estás haciendo aquí? La mochila de Maya está en el coche de papá. Voy a buscarla y me voy. Entré en el recibidor. Mamá me siguió. Tienes mucha cara dura para aparecerte después de lo que hiciste. Varias conversaciones cercanas cesaron. Bajé la voz. Aquí no, mamá. No, no tienes derecho a castigar a toda esta familia solo porque estés enfadado por lo de anoche. Vanessa se acercó desde la sala de estar con su vestido de compromiso. ¿Lo que está sucediendo? Mamá se cruzó de brazos. Tu hermana decidió de repente retirar la ayuda económica a tu padre y a mí. Vanessa me miró fijamente. Clara, ¿en serio? ¿Durante mi fiesta de compromiso? No he venido aquí para hablar de esto. Pero estás amenazando económicamente a mamá y papá porque estás enfadado. Antes de que pudiera responder, el tío David se acercó. ¿Qué tipo de ayuda financiera? El rostro de mamá se tensó. Es algo privado. Fue entonces cuando comprendí algo que ellos no sabían. Ninguno de ellos lo sabía. Miré a mi tío. Su hipoteca. Mamá espetó, Clarice. Pero continué, he pagado $3,200 mensuales por esta casa durante 7 años. Silencio. Vanessa abrió la boca. ¿Qué? Incluso ella parecía genuinamente sorprendida. Antes de que nadie pudiera volver a hablar, una voz familiar provino del pasillo. Clarice. El abuelo Arthur se acercó a nosotros. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Me enteré del incendio. ¿Dónde dormisteis tú y Maya anoche? Mamá apartó la mirada. El hotel. El abuelo se giró lentamente hacia ella. ¿Los enviaste a un hotel? Era el compromiso de Vanessa. Entonces volvió a prestarme atención. ¿A qué te referías con eso de pagar la hipoteca? Papá dio un paso al frente. Es un acuerdo privado, papá. El abuelo ni siquiera lo miró. ¿Cuánto tiempo, Clarice? 7 años. ¿Y cuánto? $3,200 al mes. Algo extraño cruzó el rostro del abuelo. No le sorprendía que hubiera dejado de pagar, sino que le confundía que alguna vez hubiera estado pagando. Entonces se volvió hacia mi padre. Robert. Papá se quedó completamente inmóvil. La voz del abuelo se suavizó. Me dijiste que esta casa dejó de necesitar el dinero de Clarice hace años. Papá miró hacia la sala de estar. Los familiares lo estaban mirando fijamente. ¿Podemos hablar de esto en privado? El abuelo no se movió.
No. Papá, este no es el momento. Creo que llegó el momento en que enviaste a tu hija y a tu bisnieta a un hotel después de que su casa se incendiara. Mamá dio un paso al frente. Arthur, no entiendes el acuerdo. Entonces explícalo. Nadie respondió. El abuelo me miró. Clarice, ¿cuándo empezaste a pagarles? Hace 7 años, cuando el negocio de papá estaba pasando por dificultades. La mandíbula del abuelo se tensó. Esa parte era real. Por un segundo, casi sentí alivio. Al menos la emergencia original no había sido una mentira. Entonces el abuelo continuó, pero no duró 7 años. Lo miré fijamente. ¿Qué? Se volvió hacia papá. Después de la crisis de tu negocio, te ayudé a reestructurar las deudas. Estabilizamos la hipoteca. Se me revolvió el estómago. ¿Hace cuánto tiempo? Papá intervino. No necesitamos hablar de cada detalle. Sí, lo hacemos, dije. El abuelo continuó antes de que papá pudiera interrumpirlo. Robert me dijo después que todo estaba bajo control. Cada vez que le preguntaba por la casa, decía que tenían una situación financiera estable. Observé a mi alrededor, la sala de estar renovada, los muebles nuevos, la comida preparada, el champán. De repente, 7 años de cosas que había ignorado empezaron a encajar. El abuelo señaló hacia la habitación. Cuando pregunté cómo se las arreglaban para costear reformas como estas, Robert dio a entender que Vanessa había empezado a ayudar con los gastos del hogar. Vanessa retrocedió. ¿Qué? Papá la miró. Eso no fue lo que dije. Sí, lo es, respondió el abuelo. Vanessa negó con la cabeza. Nunca he pagado su hipoteca, ni una sola vez. Saqué mi teléfono. Ya tenía las manos firmes. Abrí mi historial bancario y le mostré al abuelo las transferencias. $3.200 al mes. Seguí desplazándome y no paró. El abuelo se quedó mirando la pantalla. Ya había calculado la cifra en el hotel. Ahora la dije en voz alta. $268.800. Mamá exhaló bruscamente. Te has ganado más, Clarice. Siempre has sido la responsable. Me giré hacia ella. ¿Tan fiable como para financiar esta casa? No me malinterpretes, pero no lo suficientemente fiable como para dormir dentro de ella. Mamá se quedó en silencio. Si mi dinero era bienvenido aquí todos los meses, ¿por qué mi hija de 8 años no fue bienvenida aquí ni siquiera por una noche cuando nuestra casa se incendió? Nadie respondió. Entonces oí unos pasos cortos. Maya apareció a mi lado, con la mochila pegada al pecho. Mamá. Me giré. Sí, cariño. ¿Podemos irnos ya? El abuelo la miró, luego a la decoración que nos rodeaba. Su expresión se endureció.